Bienvenidos a Defensoría en Directo, un espacio para compartir información relevante sobre tus derechos fundamentales, lo cual es indispensable conocer para poder ejercerlos en todo momento y en todo lugar. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y para conocer sobre esta población, cuáles son sus derechos y sus desafíos, conversaremos con Jacqueline Roque. Ella es jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, a quien damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Buen día, Karen. Es un gusto poder estar contigo en este espacio para absolver las consultas, dudas que podamos atender. Muy bien, doctora. Y para iniciar esta conversación, coméntenos, ¿cuántos pueblos hay en el país que están reconocidos? Tenemos 55 pueblos indígenas u originarios en el Perú, de los cuales 51 son amazónicos y 4 son andinos. Andinos. Y de los amazónicos, ¿nos podría mencionar cuáles son, por ejemplo? ¿O alguno Claro, que usted recuerde? Tenemos los Shipibo-Conibo, Shipibo, Ticuna, Ahuajún, Ashaninka, los principales que tienen mayor cantidad de población. Y en el caso de los andinos, por ejemplo, Quechua, Aymaras, los Uro. Y doctora, si hablamos de derechos, esta población también tiene todos los derechos como tenemos todas las personas, pero ¿cuáles son los que se deben garantizar aún más? Debemos respetar su autonomía y su autodeterminación. Es fundamental para nosotros ser respetuosos con su identidad cultural, los conocimientos, la cultura que ellos tienen, que viene de un Perú antiguo y que tratan de ellos de mantener en este tiempo. Debemos ser respetuosos, dándoles calidad de vida. Por ejemplo, también algunas veces hemos conversado, sabemos que existe la educación intercultural bilingüe, ¿verdad? ¿Cómo se debe preservar este derecho? Son muchas brechas que tenemos que trabajar en cuanto a pueblos indígenas u originarios. Una de ellas, como bien lo dices, es la educación intercultural bilingüe. Tenemos en la Amazonía, vamos a partir de algo importante, son más de 6 millones de peruanos que se autoidentifican como indígenas de la zona de la Amazonía y de la zona del Ande. ¿Esto qué representa y qué significa? Estos 6 millones que se identifican como indígenas merecen educarse en su lengua originaria, sea quechua, sea aymara, sea xaninka, sea ahuajún, sea shipibo, sea ticuna, sea eseja, o shawi. Tenemos muchas lenguas, 48 lenguas indígenas que nosotros, lenguas originarias que nosotros tenemos que reconocer en la educación, porque es difícil poder acceder a la educación cuando no hay una comprensión completa de lo que el docente está transmitiendo para que el estudiante pueda entender. Entiendo. Doctora, y también podríamos hablar de que si una persona que pertenece a uno de estos pueblos indígenas u originarios accede, por ejemplo, a un servicio del Estado, ¿cómo debe darse esta atención? La atención debe darse con pertinencia cultural, es decir, respetando las costumbres y tradiciones que tiene este pueblo o este ciudadano que viene para hacer uso de este servicio público, sea en educación, sea en salud, sea en transporte, sea en justicia, que es fundamental. Por ejemplo, no se puede garantizar justicia si es que el ciudadano no tiene un traductor y si es que el interlocutor no entiende lo que está diciendo el ciudadano, y más si es de un pueblo indígena o originario. Por ejemplo, cuando una persona de un pueblo originario acude a recibir alguna atención en una municipalidad, por ejemplo, ¿debería haber intérpretes en lenguas originarias? ¿Cómo debería darse esta atención? Sí, se busca que el Estado trabaje bajo un enfoque intercultural con pertinencia cultural, es decir, que no solamente se garantice los traductores o los intérpretes, sino que la señalética también esté traducida en los diferentes idiomas para que puedan entender los miembros de otras comunidades, que no son necesariamente hablantes de castellano, muchas veces, para no limitar su derecho.
Muy bien, doctora. Muy importante toda esta información que nos viene compartiendo, sobre todo mencionando a estos pueblos originarios que hay tanto en la Amazonía como también en la zona andina. Yo me llamo Perú, es mi raza peruana, con la sangre en el alma y todos los collares en su pabellón. ¡Viva el Perú! Doctora, y coméntenos, ¿cuáles son los desafíos? Imagino que son muchos que tienen que enfrentar estos pueblos en nuestro país. El cierre de brechas, Karen. El cierre de brechas es importante. Tenemos que trabajar mucho en cerrar, por ejemplo, la brecha de acceso a la educación. Significa una educación intercultural bilingüe. Salud con pertinencia cultural. Tenemos que trabajar el acceso a los servicios públicos, que todos los servicios públicos tengan pertinencia, que pueda haber traductores. También la participación de los pueblos en escenarios ya sea políticos, pero que siempre puedan tener participación y una mirada más abierta en todos los aspectos, ya sea públicos, estatales. ¿Esto va referente a la consulta previa, por ejemplo? Sí, también es importante escuchar antes de emitir medidas legislativas o medidas administrativas. Se pueda consultar a los pueblos indígenas u originarios para que sus derechos no se vean vulnerados. También se conoce que hay muchos casos de violencia contra los pueblos originarios, sobre todo hacia las mujeres y adolescentes. Sí, tenemos reportados, por el caso Condorcanqui, más de 500 casos de violaciones. Y lamentablemente estos casos, año a año, se van sumando nuevos casos. ¿Qué significa? Que no solamente tenemos que trabajar con la población de las comunidades, sino también con el Estado para ver qué se está haciendo para que estos porcentajes no se incrementen, sino se reduzcan, porque es preocupante que se haya elevado más de 209 casos en estos 6 meses. Preocupa. Y eso solamente son los casos de violaciones denunciados. Y los casos que no se denuncian, tenemos que trabajar para poder llegar a hacer justicia a estas víctimas y que no haya una revictimización. ¿No? Y en muchos casos, como usted también mencionaba, el acceso a la justicia se ve de alguna forma un poco más acentuado porque no hay esta justicia intercultural como usted mencionó, ¿verdad? Claro, en ese punto tenemos que tener una mirada mucho más integral, es decir, que los funcionarios también se tienen que capacitar, que también hace falta que el funcionario público entienda la importancia de respetar el derecho de las comunidades a poder hablarles en su lengua y que todo lo que ellos estén firmando, escribiendo, denunciando pueda ser traducido, ¿no? Si es que no hay una buena comunicación, nunca va a haber un acceso real a la justicia. Entonces, ¿también podríamos hablar de las brechas en salud intercultural? Sí, con pena lo tengo que decir, los pueblos atraviesan por un sistema de atención de salud deficiente. Hemos hablado de que son más de 6 millones de personas que se autoidentifican como indígenas. Significa que debemos de brindar acceso a la salud con pertinencia cultural, es decir, respetando la cultura de estos pueblos, con el parto vertical que ellos tienen, con el uso de sus medicinas tradicionales, ¿no? Para el proceso de recuperación que tienen los pueblos, y el idioma, ¿no? Que en los hospitales, en los centros de salud, debe de haber alguien que traduzca, es fundamental, ¿no? Entonces, sí, Karen, es importante que se pueda trabajar con pertinencia cultural en todas las etapas de la atención del Estado hacia el ciudadano. Usted mencionó que todos los servicios que el Estado debe brindar a estos pueblos deben ser con pertinencia cultural. En relación a los servicios básicos, ¿cómo estamos? Tenemos que trabajar por el acceso a los servicios básicos. Hay comunidades que no tienen agua potable, que no cuentan
luz eléctrica, ¿no? Que es fundamental para tener calidad de vida. ¿No? Sabemos que el líquido elemento, si es que no puede llegar a los hogares, no se puede garantizar la salubridad en la preparación de los alimentos. Adicionalmente, tenemos que ser muy respetuosos nosotros al momento de trabajar con las comunidades de cómo va a llegar los servicios públicos a ellos, ¿no? Entonces, fundamental los servicios básicos, y ahora en este tiempo de tecnología, por supuesto el Internet, que permite tener información actualizada a tiempo real, ¿no? El COVID nos ha dado lamentables pérdidas de vidas humanas y también de pueblos pertenecientes a pueblos indígenas. Pero también ha sido una gran lección de que cuando hay funcionarios y el Estado puede ejecutar planes que permitan llegar a las comunidades en cuanto a comunicación. Y eso es importante implementar y mejorar. Así es. ¿Cómo es el tema de sus territorios? Mira, nosotros tenemos en la Constitución, se establece que debemos ser respetuosos de los territorios de las comunidades, ¿verdad? Del territorio de las comunidades. Así también en el convenio 169. En el Perú tenemos más de 1.700 comunidades que no están tituladas. Hablamos de más de 9.000 comunidades de pueblos indígenas a nivel nacional, entre amazónicos y entre comunidades andinas. Son más de 6.700 comunidades campesinas, ¿no? Y entre todas las comunidades, más de 1.700 que no están tituladas. Es una brecha que nosotros tenemos que trabajar como Estado. ¿Por qué? Porque a raíz de esto surgen conflictos en cuanto a la delimitación, en cuanto al acceso a servicios también. Entonces, es fundamental que se pueda superar esta brecha. Y en el caso de territorios también, por ejemplo, el cuidado de su medio ambiente, de su hábitat, del agua, ¿no? Que para ellos es vital. Exactamente, los pueblos son los principales defensores del ambiente, del agua, porque es su principal recurso, ¿no? De sus ojos de agua, del medio ambiente, de su flora, de su fauna. Los pueblos son los defensores de su territorio y de los derechos humanos. Si no velan por un ambiente sano, un ambiente saludable, enfrentan a problemas como la tala ilegal, la minería ilegal, la trata de personas, actividades que año a año dejan la pérdida de nuestros defensores que son pertenecientes a pueblos indígenas, porque se ven en una situación de vulnerabilidad por la distancia de las comunidades. Mucha gente no entiende qué significa ser un defensor. Para las comunidades significa defender sus territorios, defender su cultura, defender lo que ellos han ido cuidando y preservando, la riqueza que tienen cultural, ancestral. Ellos son los que luchan para que el agua no se contamine, aquellos ojos de agua que les permite tener alimento diariamente. Los únicos defensores son los pueblos indígenas, y que hace falta que nosotros concienticemos en el apoyo a nuestros pueblos indígenas, no solamente valorándolos, sino reconociendo la importancia que ellos tienen a nivel nacional. Y el apoyo también a estos defensores, ¿no? Porque son defensores de derechos humanos muchas veces también, como usted mencionó. Sí, no solamente es aplaudir el trabajo que se hace, sino que también denunciar cuando veamos actividades ilegales, contribuir a que no se sigan dando. Como ciudadanos también tenemos responsabilidades y también tenemos que hacer un llamado de atención al Estado cuando no cumple su función de atención al ciudadano. Doctora, y conocemos que la Defensoría del Pueblo está haciendo un trabajo arduo, permanente, en favor de los pueblos indígenas u originarios. Coméntenos, ¿qué labor está haciendo ahora la Defensoría? Dentro de nuestra labor de supervisión y para garantizar que se esté prestando correctamente los servicios públicos, y sobre todo con la finalidad de poder
escuchar a los pueblos indígenas y conocer desde sus propias voces sus necesidades. Y por especial encargo de nuestro señor defensor, el doctor Josué Manuel Gutiérrez Condo, venimos trabajando de manera descentralizada este año. Hemos iniciado el año pasado con la primera Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas, donde estuvieron presentes más de 34 pueblos indígenas de los 55. Hemos tenido una amplia participación de nuestros pueblos indígenas u originarios. Y este año hemos ido realizando diferentes cumbres descentralizadas en la Amazonía. Son 15 cumbres descentralizadas programadas. Hemos estado en Santa María de Nieva, en Bagua, Tarapoto, en San Lorenzo, Atalaya, Ucayali, Caballucocha, Bocamano, Madre de Dios. Y seguimos trabajando. También hemos estado en encuentros regionales de comunidades campesinas, en Huancavelica, Purímac, Ayacucho, Cusco, Huancayo, y en Huánuco también. Huánuco, Puno también. Muy importante lo que usted nos menciona y sobre todo señalar que estos encuentros, estas cumbres, recogen de la misma voz de los pueblos cuáles son sus necesidades, sus problemáticas, para que puedan ser canalizadas, ¿no?, ante las autoridades, entre las instituciones competentes, ¿verdad? Claro, eso es verdad. Para no olvidar está Satipo y Pichari, donde hemos juntado al Braem para poder escuchar a los pueblos, a las comunidades de los diferentes distritos, para conocer, como bien dices, Karen, sus necesidades. Si la prestación de servicios del sector público llega o no. Cuáles son las dificultades que tienen ellos día a día en educación, en salud, en justicia. ¿Por qué? Es mucho más fácil que un funcionario llegue a que ellos se movilicen por la distancia. Ese es el trabajo que nosotros realizamos desde la Defensoría del Pueblo para poder conocer las necesidades que tienen nuestras comunidades. Este trabajo sin duda visibiliza que es importante trabajar de cerca con estas comunidades, ¿verdad? Entiendo que este es el objetivo también de la Defensoría del Pueblo. Karen, vale la pena resaltar la necesidad y la importancia de trabajar directamente con las comunidades. ¿Por qué? Porque son ellos, dentro de su organización, que tienen ya sea APU, presidente, jefe o lideresas mujeres con las cuales debemos trabajar y escuchar directamente cuáles son sus necesidades, ¿no? Porque ellos son los que se ven afectados directamente cuando no se da la prestación de servicio o cuando hay alguna deficiencia o carencia en cuanto a la atención de parte del Estado. Doctora, no quisiera dejar de preguntarle, en estos momentos se realiza el censo 2025. ¿Cómo debe darse este proceso al momento que una persona que realice el censo llega a una comunidad o un pueblo originario o indígena? Dentro de las preguntas del censo está la pregunta de autoidentificación, que es una pregunta importante para nuestros pocos. El cómo te autoidentificas de pueblo indígena, afrodescendiente, ¿no? Y hay otras categorías también que se han incorporado. Y es importante que cuando lleguen, los censistas están capacitados en no incidir como en algunos otros censos ha pasado, que te preguntaban si tú te identificas, si tú eres mestizo. Ahora no, es como tú te autoidentificas, ¿no? Yo me autoidentifico como aguajum, ¿no? Entonces ya la pregunta no va dirigida, la pregunta es tal cual está en el censo para que los pueblos puedan contestar, ¿no? Y este es un gran avance porque nos va a permitir, a partir de la data que se tenga del censo, identificar las brechas que tenemos y con cifras exactas de qué hace falta trabajar en los distintos estamentos del Estado, ya sea a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, para tener un mapeo claro de la cantidad
de población que tenemos de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos indígenas a nivel nacional. Hablábamos que son más de 9.000 comunidades. Imagino yo que en este trayecto del censo que va a durar hasta octubre vamos a tener la data completa y esperamos de verdad de que los censistas y el esfuerzo que tiene el INEI pueda alcanzar a todas las comunidades. ¿Por qué lo digo? Por las distancias. Porque en algunos casos para llegar a las comunidades son horas de viaje de manera fluvial, terrestre y caminata. No son consideraciones que se tienen que valorar en esta etapa y sí hay que brindarles la información que haga falta a los censistas con pertinencia en sus lenguas para que la información que se pueda obtener sea lo más veraz posible. Muy bien, muchas gracias doctora por toda esta información que nos ha compartido el día de hoy. Esperamos contar con usted en otra oportunidad para hablar sobre otros temas vinculados a los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Karen. Finalmente resaltar que esta fecha, este 9 de agosto, es fundamental no solamente reconocer y valorar la importancia de nuestros pueblos, sino también valorar el rol que nosotros tenemos en la defensa de sus derechos, en el respeto de su identidad y de su cultura, y en estar no solamente orgullosos de lo que tenemos en el Perú, un crisol de culturas, una maravillosa diversidad de lenguas, pero no solamente es eso, sino es promover su difusión, respetar las diferencias riquísimas que tenemos en ese crisol que nos hace ser nosotros, peruanos. Que nuestros pueblos indígenas u originarios nos enriquecen y nosotros tenemos no solamente la responsabilidad, sino la obligación de devolverles lo mucho que ellos nos dan en defensa del territorio, en defensa del medio ambiente, en el cuidado y protección cultural. Así que debemos de nosotros ayudar a conservar. Así es. Muchas gracias, Karen. Un bonito espacio. Y espero y deseo para todos mis hermanos de los pueblos indígenas que este día sea un día, no solo uno, sino que sus días de reconocimiento y de valor sean todos los días del año. Y la Defensoría del Pueblo estamos allí para poder seguir trabajando con el corazón, con visión y sobre todo con nuestra herramienta más importante, la supervisión y la defensa de los derechos fundamentales de manera individual y colectiva. Para eso estamos, la Defensoría del Pueblo, y desde el programa de pueblos indígenas nosotros vamos a seguir siempre pendientes y atentos a las necesidades de nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Aprovechamos en compartir la línea gratuita de la Defensoría del Pueblo, el 0800 15 170. Esta línea está totalmente habilitada para todos ustedes si es que quieren recibir algún tipo de orientación o sienten que sus derechos fundamentales han sido vulnerados. Nos vemos en una siguiente edición de Defensoría en Directo.